¿Se acuerdan que el viernes estuvo con nosotros Luis Ventura? Sí. Por cuestiones de tiempo no lo pudimos aprovechar como nos hubiera encantado, nos quedamos cortos. Pero lo que llegué a preguntarles es por qué no se habla más de Graciela Alfano. Sí. Mirá. Tampoco lo tenemos. No importa, yo les cuento. Escaramouche, Le escaramouche. pregunté porque, claro, es eso. Los espíritus malignos que no dejan hablar del tema. ¿Lo tenemos? Míralo. ¿Viste cuando decís fuegos artificiales? Es amor. Lunes. No, de Alfano. De Alfano con su relación con Macera. Por y dos se puede motivos. hablar, Primero, la gente, en muchos medios, muchos colegas salieron a romperlo a Rial y a mí cuando nosotros nos metimos en el tema de Alfano desaparecidos, Alfano dictadura, Alfano Macera. Nosotros hicimos, digamos, el aporte periodístico que teníamos que hacer y mucha gente salió a defenestrarnos. Porque no era el lugar, no era el momento, no era... Ahora, yo digo, si no es el momento y el lugar, ¿por qué lo tomaron? ¿Por qué lo difundieron? ¿Por qué se subieron a lo que nosotros manejamos? Quiero decir que en algún momento un juzgado mandó una comunicación acá para citarme como testigo en una de las causas donde está de protagonista Alfano. Nunca fue confirmada esa citación. Eso desde el punto de vista judicial, y yo me llamé a silencio por una cuestión muy simple. Me llamé a silencio porque la justicia es la que tiene que investigar. Eso dijo a las 12 menos 2 minutos. En el programa nuestro vino América Noticias y después arrancó Intrusos. Lo único que hubo que esperar fue una hora, porque después de una hora arrancó el tema Alfano y todo lo que había prometido acá en Desayuno Americano. Miren cómo se despachó Luis Ventura. Mírenlo, por favor. Yo siempre guardo cositas. Dios mío. ¿Qué habrá dentro de esa revista? Decía que no había fotos. Decía que no había pruebas del romance. Estuve leyendo las cartitas que le mandabas. No. Y eras tan prolija, que lo tratabas de usted. Tuve en mi mano 6 cartas de la señora Graciela Alfano al almirante Emilio Eduardo Macera. Cartas de amor. Las leí yo, manuscritas. Y conozco la letra de Graciela Alfano. Y puedo dar fe que esa era su letra. Amor, ¿cómo está? ¿Cómo la está pasando? No sé si Señor Anchorena. Mi papuchi. Papuchi también. Decían que no había terrenos, hay que buscar por el noroeste. Al noroeste, viste, con la patita que va para allá, por ahí hay que buscar. Esta es una de las notas que en determinado momento yo quise publicar de Graciela Alfano. Y lamentablemente me la frenaron varias veces, como otras. El título es: el padre de Graciela Alfano, antes de morir, dijo: hasta mi hijita me ha olvidado. El ingeniero Carmelo Alfano se quitó la vida en el año 1965 en Resistencia, con reproches para la actriz, es decir, su hija. Fue un domingo 14 de mayo de 1965 en el barrio La Liguria, la mansión donde habitaba el ingeniero. El ingeniero dejó 2 cartas, una para el juez y otra para su amante, o quien era su pareja, Matilde Casanova, más conocida como Nini. La carta, una parte de las cartas que dejó, decía: me siento feliz en el Chaco, el ingeniero Carmelo Alfano. Más adelante vendré con más tiempo, dijo Graciela Alfano en el año 1980. Nunca más regresó a la provincia del Chaco, a la ciudad de Resistencia, a la mansión del barrio La Liguria. Fuiste la gran compañera de mi vida, lo único que me quedaba, pues ya sabés que hasta mi hijita se olvidó de mí. Las 2 cartas las dejó sobre la mesa, de luz, se acostó en la cama y se pegó un tiro en el corazón. Mi hijita se olvidó de mí. Sí, duro. Bueno, es algo muy, quizás, ¿no? Ángel, ¿qué opinas de todo esto vos? No, me parece que hay que ver cómo sigue todo esto porque podría complicarle el trabajo a Graciela Alfano, digamos. No es una cosa menor, hay que ver cómo se termina de resolver este año.
fue un momento muy duro cuando apareció toda esta versión del romance con Macera, en donde Graciela pasó a un segundo plano, digamos, bajó el protagonismo, se quedó tranquila. Y como que se diluyó el tema porque vino todo el caso Candela. Digamos. Sí, ahí se tapó en los medios todo eso. Sí. Hay que ver cómo reacciona Ideas de acá a fin de año. Muchos dicen en los pasillos que es el último año de Graciela Alfano en el jurado, por varios episodios. Yo hasta que no lo vea, no lo creo, porque en Ideas suelen no solo cuidar a su figura, sino dar vueltas a algunos Pero no puede hacer como aprovechar la situación para poder cambiar parte del jurado y que parezca como que es una renovación de... Bueno, sí, a fin de año pueden cambiar todos los jurados. Yo creo que la gente tiene memoria corta y ya Ideas del Sur no quiere involucrarse y no se ha involucrado en otros temas que ha pasado mismo en el programa. A ver, Ideas del Sur la respaldó, está ahí sentada. Hasta ahora. Entonces no creo que el año que viene, quiero decir, la saquen. Yo creo que y la gente tiene memoria corta, la gente se olvida. Los cambios en el jurado se hacen a fin de año. La gente se olvida de las cosas que son triviales, de las cosas fuertes nadie se olvida. Está bien, no la gente. Lo que dice Alice es que Tinelli ignora este tema porque, a ver, si un tema tan fuerte como lo del HIV sucedió en su programa y no hizo nada, nadie se olvida, pero nadie se olvida. Respaldó, de hecho. Por eso digo, pero nadie se olvida. La gente, ¿cómo va a tomar partido por algo que es ajeno a su programa? No, a ver, él no toma partido por cosas personales, digamos. El programa tampoco. En todo caso, por ejemplo, Pachano sigue sentado al lado de ella. Digamos, cada uno decide qué hacer y qué no. El programa decide tenerla porque le conviene para la polémica, es una generadora permanente. Y en su momento cuando tuvo que bajarle el fuego a Alfano se lo bajaron. Hay que ver los temas. Chicos, pero no es de mal gusto, por más que se haya hecho cosas horribles, estar pidiendo que la saquen de un lugar. A mí no me gustaría que en otro programa digan que a mí me saquen de... ¿Pero quién pidió que la saquen? No, pero me parece que va a seguir, no va a seguir. Yo no pedí que la saquen. Digo, yo estoy contando lo que me cuentan en los pasillos de la productora. Creo que no es nuestra misión que él como periodista del espectáculo está viviendo... Pero veo como una casa de brujas, ¿no? Como ¿qué hace ahí? No, bueno, pero pará, vamos por partes. Tienen que sacar. Bueno, cuando ustedes, a ver, discúlpame, cuando ustedes hablan de un técnico de fútbol, ¿nos dicen, este hay que sacarlo, hay que bajarlo? ¿O no? Yo los he escuchado. Porque los equipos pierden, ¿no? Bueno, y acá hay resultados también. El rating queda más alto. Es bueno el ejemplo que está dando Ángel. Muchas veces se habla de un técnico que perdió 3 partidos y dice cuánto tiempo más durará tal o cual. Y no es una forma de echarlo, pero es una forma de empezar a generar un rumor. A ver, en este caso es un jugador que garpa. No es un jugador que por eso te digo. El mundo del espectáculo es distinto. Graciela Alfano bajó los decibeles, bajó el perfil cuando sucedió todo esto. Cuando la gente empezó a hablar de otra cosa, volvió a ser ella misma. Muy inteligente y muy astuta. Está bien, pero igual separemos lo que son los medios. Separemos lo que son los medios. Digo, esto primero empezó como una declaración muy poco feliz, o sea, para muchos, nada, una verdadera vergüenza lo que dijo en su momento. Ella después estuvo durante toda una hora pidiendo disculpas en Canal 13, ¿no? El programa que también produce Tinelli. No es que tampoco Tinelli le dio la espalda por completo al tema. Tinelli en su momento lo ocupó, lo puso en el programa de la tarde y le rindió mucho también hasta en términos de audiencia. Ahora bien, una vez que saltó esto desde los medios, sale un fiscal a decir, vamos a ver de qué se trata esto. El viernes pasado, cuando viene Luis acá, dijo que podía haber algo y una hora más tarde aparecen las cartas que pueden ser una evidencia más para este fiscal que está investigando la causa. Son dos grupos de cartas distintas. Por un lado están las cartas, en teoría, las cartas de amor, esas de las cartas de y por otro lado las cartas del padre. Son dos temas separados. Son dos temas separados. Ahora que queden claros. A mí algo que me choqueó cuando veía el tape, porque no había visto Intrusos el viernes, pero sabía de la existencia porque Luis Ventura es compañero de camarín tuyo y habíamos hablado de este tema, por eso no lo pude contar. Cuando vino Aníbal Pachano acá y que hacía referencia a que ella... proyecta en el otro lo que le pasa a ella. Y que ella le decía algo del suicidio de su padre. Le hablaba a Pachano de la muerte de su madre. De la muerte de su madre. Le había provocado la muerte de su madre. Entonces me quedé helada porque yo sabía esta historia. Claro, pero no pudimos decir nada, obviamente, porque Luis todavía nunca había hablado de nada. No se había hecho público. Bueno, Cecilia Rufo estuvo a la salida de Intrusos, estuviste con Luis Ventura. Y hablamos de todo, por supuesto, y nos aclaró un poco cómo vienen las cosas. Miren ustedes. ¿Qué es lo que tiene Ventura? Yo tengo la cara muy dura, pero... Ah, sí. Además. Bueno, a ver, ¿qué querés saber? Vamos puntual, preguntame. Cartas es la palabra. No, yo no las tengo todavía. ¿Las leí? Sí. Sí.
Estamos hablando, por supuesto, de Graciela Alfano, ¿no? Sí. Yo no solo que puedo hablar, sino que puedo documentar y además también lo puedo hacer en cualquier juzgado que considere que esto tiene seriedad. Yo simplemente lo que hice fue tomar posición periodística con respecto a un tema que me parece que en algún momento le dolió a mucha gente. Tengo, a partir de ese blanqueamiento de información que yo tenía, un montón de gente que se ha sumado y ha agregado cosas y materiales, y hay otra gente que, digamos, me quiere vender materiales que realmente son importantes. Ellos lo hacen con una finalidad netamente económica y para mí son contenidos periodísticos que realmente tienen importancia. A lo mejor no puedo comprarlos porque no me alcanza el dinero en algunos casos. Mira, acá tenemos, ¿ves? El tema de la intimidad de Capozolo con Alfano, el juicio de separación, que yo no sé por qué motivo nunca se supo en qué terminó. Porque hay alguien que perdió y la gente piensa que ganó uno y en realidad no ganó ese uno, ganó la otra parte, donde hay un dinero, donde hay gente que acusó de alcoholismo, blanqueó temas sexuales, temas que tenían que ver con cosas, y de buenas a primeras se llamaron a silencio y desaparecieron esas cosas porque hubo un arreglo con un traspaso de una cuota, donde alguien tuvo que pagar justamente por haber seguido de boca a la parte que teóricamente parecía como que perdió, y no es así, no es así. Hay que ver quién maniobra, quién opera, digamos, toda esa sensación que le llega a la gente, porque nos vestimos de santo y a lo mejor somos los peores diablos. Hoy hablaste también del padre de Graciela. Lo que hice fue recrear una historia desconocida de un apellido de la televisión con relación a una etapa oscura de su vida, ¿no? Oscura en cuanto al olvido, a cómo se silenciaron cosas, las cosas gravísimas que pasaron en determinado momento. ¿La seguís en Twitter? No, no me importa. Porque tiene como cierta agresividad. Y bueno, responde a una historia. Responde a una historia. Es consecuente con su pasado. ¿Puede ir presa Graciela Alfano? No lo sé. Yo soy periodista, no soy juez. ¿Y tiene que estar o no tiene que estar en el jurado? Para mi gusto, como televidente, no. Bajo ningún punto de vista. No tiene que estar ni en el jurado ni en la televisión argentina, pero bueno, está. Está lo que vos decís. Bueno, ahí está un poco lo que Toti Pazman no le gustaba al decía. pedir que no esté más. Bueno, tenemos un invitado en el piso que es el abogado Martín Porcel, que en realidad la pregunta es otra. ¿Podría ir presa Graciela Alfano? En principio no. En principio no. Acá hay que diferenciar dos tipos de delitos. Los que son delitos de lesa humanidad, que son los delitos que comete el Estado, que comete un grupo de gobierno cuando está en el poder, y la participación que hayan tenido los civiles en ese delito. Y creo que lo que se le está imputando a Graciela Alfano en este momento, que es una relación con un almirante y tal vez de haberse quedado con algún bien que el almirante le hubiese regalado. Desde el punto de vista civil, no habría, desde el punto de vista penal, no habría ninguna. ¿Se toma como una donación eso? ¿Cómo es? No sé si sería una donación, habría que estudiar cuál es el bien exactamente que estamos teniendo en cuestión. En primer lugar, obviamente, tiene que quedar clarísimo que es un bien. Es decir, tendría que existir un documento que digamos, que donde figure. Que es un regalo, claro. Exactamente, Macera, sí, tendría que uno poder rastrear y ver si es un inmueble del que estamos hablando, quién fue el dueño anterior y cómo lo adquirió quien lo haya adquirido. Claro. Bueno, ¿cuál es la investigación? En este momento, la investigación que está haciendo este fiscal que decía Luis, ¿cuál es? ¿Bajo qué cargo? ¿Qué sería la investigación? No, creo que cuando hay una imputación tan grave en un tema que es tan sensible para todos los argentinos, que haya intervenido un fiscal de oficio, o sea, me parece que es algo válido. Ahora, puntualmente, ¿qué es lo que está investigando? Ahora, lo que se contó en Intruso en su momento, apareció una señora a decir que había sido testigo de reuniones, ella había ido a pedir por un familiar desaparecido y Graciela Alfano estaba junto al almirante Macera. O sea, se investiga qué conocimiento tiene Graciela de distintas causas, ¿no? ¿Qué información tiene? Claro. También lo que se dijo es que ella podía haber recibido bienes apropiados a desaparecidos por parte de la Junta Militar. Ni aunque se compruebe esto, ella tendría responsabilidad. Suponete una casa robada por la dictadura a un desaparecido, suponete, ¿no? Que cae en manos de Alfano. Ni siquiera en ese caso tendría responsabilidad. Bueno, tendríamos que ver desde un principio cómo se entienden los delitos de lesa humanidad y de dónde arrancan. Claro. Esto arrancó
por allá en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, donde lo que se trataba de juzgar era a los criminales nazis, puntualmente. A partir de ahí ha habido toda una evolución de lo que es el delito de lesa humanidad y a quién podría llegar a arrastrar. Entonces, con todo esto se ha ido cambiando y se han ido agregando distintas figuras. En un principio no se imaginaba, por ejemplo, que civiles podrían tener absolutamente nada que ver con un crimen de guerra. Bueno, ahora sí los tienen. Claro. Está el caso de Palestina con los israelíes. No caduca. Los delitos de lesa humanidad nunca prescriben. Ahora, me olvidémonos de los bienes. Te pregunto por este caso en particular, porque, bueno, esta señora en su momento se presenta en un lugar donde la recibe Macera y dice que está Graciela Alfano. Te pregunto, ¿no podría ser ella como una partícipe necesaria, una encubridora para la justicia en el caso de que esta persona efectivamente después desapareció, nunca más se la encontró y, bueno, fue seguramente por la política de terrorismo de Estado que se hizo en Argentina? En principio no lo veo, pero supongamos que le cabe la figura de partícipe necesario, como decís vos, o encubridora, a ver. Y demás. Ese delito ya estaría prescripto para la aplicación de Graciela Alfano. Ajá. Porque no se le puede imputar delitos de lesa humanidad a esta señora. Que la convoque como testigo, sí. Sí, la podría llegar a convocar como testigos en un juicio que se lleve adelante contra quienes hayan cometido los delitos de lesa humanidad. Tengamos en cuenta todos los juicios que se están llevando adelante, ¿no? En Argentina, con la derogación de las leyes de la audiencia de vida del punto final, que, bueno, van a un ritmo lento en algunos casos, pero igual se está haciendo justicia, ¿no? Ahora, para mí nunca se va a comprobar, pero por lo menos, gracias a esto, yo nunca había escuchado de la expropiación de bienes por parte de la dictadura hacia personas que hicieron desaparecer. Yo digo, mi sentido común habla en este momento. Si han hecho desaparecer 30.000 personas, seres humanos, que madres y abuelas lo buscan desesperadamente y no los encuentran. Imagínate una escritura para esa gente, lo que era de una casa, era agarrar, hacer esto, cajoneámelo y aparecer y poner el nombre de Martín Cicciole, Pamela David o Diego Pérez. ¿O no, doctor? Sí, Diego, coincido contigo. Lo que pasa es que este es un tema muy, muy sensible para todos. Claro. Y es algo que realmente, sin duda, han pasado barbaridades durante los años entre el 76 y el 83. Pero realmente yo creo que para poder inculpar a una persona de un delito de lesa humanidad con las características que tiene, tendría que haber muchísimo más peso. Claro. Y esto no es en defensa de la señora Alfano. No, es entendible perfectamente. En el supuesto caso que se denuncie la complicidad de una persona, ¿no? En el supuesto caso, no hablemos de Alfano, ¿cómo es el proceso legal? Bueno, hay dos sistemas. Sí. Hay un primer sistema que es el sistema de derecho internacional, que está la Corte de Justicia Internacional. Y hay un sistema interno dentro de la República Argentina que se aplica al derecho penal interno. El derecho penal interno tiene que estar asociado o tiene por lo menos que no estar disociado con lo que marca el derecho internacional, el derecho de gente. ¿Por qué? Porque somos parte de una comunidad. Entonces nosotros no podemos hacer la vista gorda a ciertos delitos en la Argentina que después de que hemos firmado pactos internacionales y le hemos incorporado a la Constitución Nacional, bueno, tenemos la obligación de respetarlos y tenemos la obligación de continuar. Por eso son imprescriptibles, por eso no se pueden condonar, no se pueden perdonar este tipo de delitos, no puede haber una amnistía. ¿Por qué? Porque surge todo el derecho internacional. Digamos, desde el punto de vista judicial, para vos, Graciela Alfano tiene que estar tranquila. En todo caso, estará en la gente que se cruza en el día a día a ver cuánto le cambió la sensación térmica de la calle, porque, a ver, a Nico Respeto, por mucho menos, hubo mucha gente que dejó de darle bola cuando puso ese tape de las cosas que había pasado en Argentina 2 años. Ni que hablar de una persona que sostiene supuestamente una relación con un genocida como Macera, que haber sido de lo peor de todo lo peor, ¿no? ¿Lo juzga un tribunal así especial o el juez común, como para otros delitos? No, en el caso de Alfano va a haber si se le imputa algo, va a haber un juez natural, que es un juez penal argentino, que la va a llamar, la va a citar, y en base a lo que el fiscal proponga y las pruebas que haya, le imputarán un delito determinado. ¿En cuánto influyen testimonios que aparecieron que decían que se sabía de esto? Digamos, Susana Jiménez dijo que esto se escuchaba, Silvia Zuller dice que lo escuchó a Soldán hablar de este romance también. Bueno, una cuestión es cuánto influye en el medio pero para periodístico. La justicia. Para la justicia hay que ver qué datos puntuales pueden aportar. Claro, ¿qué pruebas se pueden presentar los querellantes? Habría que ver puntualmente. Partamos de la base de que todos tenemos la presunción de inocencia. Exacto. Si no, pareciera que somos todos culpables, tendría que se nos demuestre la inocencia. ¿no? Entonces, pero en el caso de Luis, por ejemplo, que tiene todo este material, ¿no? Y lo llama. Y que le piden un dinero al que él no tiene acceso. Sí, pero estoy hablando del fiscal que primero le hace una citación y después Luis dice como que no tiene confirmada la citación. ¿Cómo es esto? ¿Nos puede explicar? Bueno, no sé puntualmente porque
que lo habrán citado a Luis Ventura, pero en cualquier caso, que uno tenga una relación con una persona que ha sido un asesino, que ha sido, no sé, convicto, que no lo hace pasible de una sanción. No, claro. No lo hace. Es más, hay igual no estamos hablando de un asesino cualquiera. Bueno, yo creo que un asesino es un asesino. Yo creo que no habría diferencia, por supuesto, con el número de muertes, obviamente. Un ladrón que mata para robar un auto que un señor que estuvo manejando este país. Sin lugar a duda, ¿no? En eso coincido contigo y creo que una persona que está encargado o imputado de miles de muertes, desde el punto de vista humano no es lo mismo que el que mata a uno. Bueno, para ella sí, ¿no es cierto? Cuando se le hizo la nota, ella dijo que la persona que se acuesta con un genocida... igualmente Alfano negó el romance. Hasta ahora negó el romance. Dijo que ella no había tenido nada. Que no había tenido fue terminante. Que solo lo vio en un evento. Hubo muchas contradicciones. Bueno, pero ella fue terminante. No tuve nada con... De entrada no lo hizo. Lo hizo después cuando la justicia se metió en todo este tema. Bueno, vamos a ver, a recordar o a ver por qué se habla de este lado oscuro de Graciela Alfano. Tengo un mensaje de Alfano que habla sobre Ventura. Si quieren, después de ver este tape, Graciela, mirá el lado oscuro tuyo entonces, si nos estás mirando. Con la confirmación del romance que tuvo con Emilio Macera durante la última dictadura, se completa una serie de aspectos oscuros en la vida de Graciela Alfano. La modelo y actriz estuvo y está rodeada por una serie de acontecimientos siniestros que de a poco fueron saliendo a la luz. Brujerías, enfermedades, accidentes, peleas mediáticas y desgracias de sus exparejas son varios de estos condimentos. Entre pasillos siempre se habló de que Grace sería una ferviente practicante de brujerías y pactos. Pero años atrás, fue ella misma quien confesó haber hecho un pacto con el diablo. Todo comenzó con el accidente que a principios de 2009 sufrió su hijo Francisco. El joven se encontraba en gravísimo estado y Alfano habría hecho un pacto con el diablo para que su hijo se salve. Todo esto fue explicado por la actriz años después de que sucedieran los hechos, y lo hizo sentada en el living de Intrusos. Vos dijiste algo que me parece que es importante, que estabas negociando con Dios. ¿Pero estabas negociando qué? Y su vida con la del hijo. Pero quiero que lo cuentes vos, no quiero... Y estaba negociando la salud de mi hijo, que yo creo que es uno de los dolores... Vos pedías la salud de tu hijo accidentado y a cambio ¿qué dabas? Lo que sea. Lo que sea. Paradójicamente y como una burla del destino, cada vez que en esa ocasión Graciela amagaba a contar lo que había pactado, sin explicación alguna, comenzaba a sonar la música que ya todos recordamos. Negocié con Dios. A ver, estamos con un problema de sonido. Pero en el terreno mediático, Graciela también tuvo sus aspectos oscuros que salieron a la luz. Alfano se encargó de que el HIV que padecía Pachano se hiciera público, en una actitud que generó polémica en los medios y repudio por parte de la sociedad. ¿Por qué no hablas claramente del SIDA? Vos tenés ganas de hablar claramente del SIDA. No, para. No, pero para, Graciela, no, pero para. Lo único que te voy a pedir, no, eso no te pido por... No, del SIDA no. Como si fuera poco, luego de separarse de Graciela, Matías Ale comenzó a sufrir una serie de desgracias que no serían casuales. De hecho, las fechas en que se produjeron los peores hechos en la vida reciente de Matías coinciden con la fecha en que la pareja rompió su vínculo, y todo indicaría que fue víctima de magia negra. El año pasado que me pasó, que me entraron a mi casa a robar, que casi me matan, después me choca un auto, después este verano me pasó lo de la pierna. Como que estoy en un momento que estoy cansado. Pero nada de esto se compara con el más oscuro de los lados oscuros de Graciela. La relación que Alfano tuvo con el genocida Macera era un secreto a voces. Pero en medio de una serie de frases desafortunadas, fue ella misma quien confesó frente a las cámaras de Desayuno Americano que estuvo unida al dictador. Yo ni lo admito ni no lo admito. Yo ni lo admito ni no lo admito. Y además, si las hubiera tenido, no lo voy a decir. Ni lo voy a dejar de decir,
pero tampoco me importa nada. Tampoco me importa nada. Si te acostás con una persona, un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos ni te busca la Corte de la Haya. Si te acostás con una persona, un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos ni te busca la Corte de la Haya. Alfano tuvo que ir a dar explicaciones en uno de los programas de la empresa, pero no sirvió de nada. Yo con el señor Macera no tuve absolutamente ninguna relación, ni de amistad, ni de ninguna otra naturaleza. Fue un coqueteo erróneo y me arrepiento, y ahora lo digo en cámara, yo no tuve nada que ver con ese señor. Graciela habría recibido bienes materiales de desaparecidos, hecho que de probarse la pondría en una complicada situación judicial. Estuve leyendo las cartitas que le mandabas. No. Y eras tan prolija, sí, que lo tratabas de usted. Tuve en mi mano 6 cartas de la señora Graciela Alfano al almirante Emilio Eduardo Macera. Cartas de amor. Las leí yo, manuscritas. Y conozco la letra de Graciela Alfano. Y puedo dar fe que esa era su letra. Graciela pasa su peor momento personal y profesional. Y las cosas se le podrían complicar aún más. ¿Cuáles son sus límites? ¿Graciela Alfano puede ir presa? Según el doctor, no iría presa. Entonces mi pregunta es, ¿por qué niega un romance si ella misma está diciendo que acostarse con los genocidas no te trae ninguna complicación? Diego, recordemos, la Corte de la Haya tuvo que salir a hacer esta aclaración una semana después, un poco más, de esa declaración que le hace Cecilia, donde evidentemente declaró muy mal, o sea... Por la condena social, digamos, me parece, ¿no? Que más allá de no tener riesgos de ir a prisión, la sociedad tomó muy mal lo que le dijo a Rufo en la nota. Pero ¿cuál es la sentencia de comprobarse de que ella se quedó con bienes de desaparecido? ¿Cuál sería la sentencia y qué pasa con esos bienes? Bueno, a ver, en principio, si se comprueba que ella se apropió indebidamente de un bien determinado y que ese bien fue fruto de un delito que fue cometido dentro de la dictadura, habría que ver cómo lo recibió ella. Claro. Si ella tuvo participación activa en cambiar la documentación. Ella podría alegar que no sabía también, ¿no? Exactamente, si tuvo participación activa en elegir un bien determinado o no. De saber el origen. Lo que a vos te molestaba un poco, Toti, que cuando hablábamos si tendría que seguir o no con Tinelli, nadie pide una casa de bruja, nadie pide que se la eche, pero nos preguntamos, uno cuando está en televisión sabe que pasa un mensaje, ¿no? Uno cuando está sentado acá, no sé, me parece que qué mensaje le damos a la gente, cómo hay que ser en la vida para estar ocupando esa banca tan importante como la de un jurado de uno de los programas más exitosos de la televisión. Yo te voy a decir lo que hubiera hecho yo si fuera Tinelli. Yo después de la declaración que le da Cecilia, yo le hubiera sacado del programa. Yo, Martín, si yo fuera Marcelo Tinelli. A lo mejor sintió que ¿Vos viste cuando pasó? una declaración se queda sin programa. No, pero es que no es cualquier declaración. No es cualquier declaración. Digo, estamos en una etapa... Eso sería una decisión de Tinelli que me parece que totalmente respetable. Lo que a mí, lo que yo por lo menos no quiero hacer y no me parece bien hacer es pedir que llegue sin trabajo. No estamos pidiendo. Quiero saber qué haría. Bueno, pero es lo que está diciendo Martín. Digo, no me gustaría que lo hagan conmigo, entonces yo tampoco lo que sea con una colega. No es periodista, pero trabaja en una televisión. Digo, a mí no me gustaría, Martín, yo respeto tu opinión, pero no me parece bien. Yo creo que quizás debería haberse referido al tema. Quizás lo que pasó es que él esperó un tiempo, todavía está esperando a que, no sé, a que la justicia haga algo y después actuar en consecuencia. ¿Se entiende? Claro, digamos. Me parece que capaz, porque tal vez estamos hablando de algo que no pasó, digamos. ¿Vos viste cuando pasó lo de Pachano y empezó, cuando ni bien dijo la palabra SIDA, Tinelli dijo, bueno, basta. Muchas veces vemos que Marcelo deja el juego. No, y después pasó una semana y se refirió al tema. O sea, a Tinelli no le gusta. Chicos, si seguimos viendo el país del todo pasa las leyes de obediencia de vida, punto final. Digo, esto no es cualquier cosa. No, claro. Entonces, que no. Es basado, o sea, es obvio que si pasan un par de semanas y la cosa no sigue en la justicia, no va, quedar en el olvido. Pero Martín, ¿vos pensás más. que en Idea del Sur no tomaron nota de todo lo que pasó? Claro que sí. Lo que pasa es que como no sé si fuiste vos, Diego, el que dijo que tal vez no en el momento más candente, pero después verano, el verano andás a saber de qué estamos hablando. Cuando arranca en abril, ¿es tomar nota, no hablar del tema?
Bueno, pero después fue, no en Showmatch, pero en el programa de la historia de la tarde estuvo hablando. Una vez tuvo la obligación. Por a los 10 días, cuando la presión ya era después no se habló más. 5 días después, más o menos. 5 días después fue cuando la presión mediática Estamos hablando del único día que habló. ¿Vos te crees que no miden la gente? No sé si lo harán, vos, Ángel, que lo conocés, los productores que no miden la gente, ¿les gusta a Graciela o no en el jurado? ¿La quieren o no? Para mí lo debe ser. No, yo creo que no, porque hay personajes odiosos en ese programa que lo siguen manteniendo, digamos, más allá que la gente no los quiera. Está bien, siempre hay que tener villanos en un programa así. No, está bien, pero un personaje y otra cosa es una persona. Sí. ¿Es el personaje de villano chicos, pasó o la tragedia del tren? muy Pasaron distinto. 15 días y nadie más se acuerda de nada. La pregunta sí, acordá, porque los casos en la justicia está. está. Sí, los gobiernos no se acuerdan. Pero la justicia está. Es muy distinto la historia de un personaje que la historia de una persona. Más vale. Pero me parece que la pregunta que se hace la gente en su casa es ¿a qué Alfano le creo? ¿A la que le contestó a Rufa de la manera que le contestó? 2 veces, porque al lunes siguiente después me volvió a contestar lo mismo. ¿Que siguió en la misma postura? ¿O al Alfano que 8 días después, 9 días después, cuando ya la cuestión se transformó, sale a decir, no tengo nada con Macera? Digo, para alguien que no tuvo nada con Macera, ¿cuál era la primera respuesta ante la pregunta? Yo ni lo conocí, punto. Claro. Para Dalis, ¿se tendría que quedar? Para mí que sí, para mí que, como dice Rufa, que es muy coherente, primero la justicia tiene que determinar si ella es, porque uno también se basa en los dichos de ella, pero también tiene que haber pruebas, todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. La única reacción visible de molestia de Marcelo hasta ahora en el programa han sido con los unos, más que con este tema. No ha demostrado mucho en el programa. Habría que ver, es muy personal también si reacciona o no. Bueno, tenemos también la opinión de los integrantes de Intrusos, a ver qué opinan, si se tendría que quedar, si se tiene que ir o si se tendría que ir solita, Vamos a ver qué opinan nuestros compañeros de Intrusos. ¿Qué debería pasar, crees vos, con Graciela Alfano? ¿Tiene que seguir como jurado en el Bailando? Para mí, en un primer momento, lo que tendría que haber hecho es aclarar el tema en Showmatch. De hecho, parece que hay como un pacto de silencio donde los participantes no pueden hablar del tema, ¿viste? Como que nadie se le atreve a decírselo directamente en la cara. Por eso a mí me hubiera gustado que Marcelo, como toca tantos temas, hubiera también hecho hincapié en ese, ¿no? Y que Graciela hiciera su descargo, ¿por qué no? ¿Cómo la ves en el Bailando, en el jurado? Y yo veo que hubo un cambio, ¿no? Al principio cuando se tocó este tema como que se llamó como el silencio y de repente, aprovechando que las cosas como que van pasando, olvidando, va tomando nuevamente o quiere participar todo el tiempo. A ver, me parece que Graciela en el jurado es funcional a lo que el programa necesita para generar todos los quilombos, todos los problemas que necesita. De hecho, esta semana tuvo una agarrada muy fuerte con Pachano. Se vuelve a hablar otra vez del tema de las enfermedades, del SIDA. Pachano como que no se anima a tirarle al aire el tema de esa supuesta relación. ¿Un pacto ahí? Yo creo que hay una bajada de línea, no un pacto. Nadie le toca el tema, No, y eso es lo raro. Por ejemplo, la discusión del otro día de Pachano, yo pensé que Pachano se lo iba a decir. Y como que tal vez haya una directiva, ¿no?, de la misma producción al decir de este tema, por favor, no toquemos, ¿no? Marcelo debería haber hecho un stop y, no sé, referirse al tema. ¿Vos qué crees? A ver, no es un tema que involucre a Showmatch. Marcelo Tinelli, si considera que debería hacerlo, lo hubiera hecho. En el caso de que la justicia confirme que Graciela Alfano tuvo algo que ver con los bienes que se apropiaron de los desaparecidos, entonces ahí yo te diría, sí, Marcelo tiene que poner un stop, sí, Marcelo debería echarla, sí, Marcelo debería decir algo. Pero hasta ahora no. ¿Qué crees vos? ¿Tiene que seguir en el Bailando? ¿Tiene que seguir en el jurado? Si la justicia determina, digamos, que pudo haber tenido algún tipo de participación, me parece que no. Es más, tendría que ser investigada y comprobar, digamos, si hubo o no participó, o si recibió tal vez un mínimo objeto, digamos, que pueda haber pertenecido a alguna persona desaparecida, tendrá que pagar la consecuencia si cometió un delito. ¿Tiene que estar o no tiene que estar en el jurado del Bailando? Y yo te diría, Graciela Alfano tiene que renunciar al jurado del Bailando. Que renuncie si no la echan antes. Bueno, categórico todos los compañeros, Bueno, yo que quede claro esto, ¿no? No estamos hablando, a ver, me olvido de los bienes, me olvido de la frase que tuvo con Rufa, o sea, me quedo en el testimonio de los testigos, ¿no? Que aparecieron esa semana que llevaron a que la justicia quiere intervenir. Si ella efectivamente estuvo en un lugar donde una persona reclamaba por un familiar, y ella misma, según lo que contó el testigo, decía, no molestes al almirante, por favor, no lo jodas. Hay muchas como vos, algo así. Yo ya de ese lugar, a mí me cuesta tenerla en un equipo de trabajo. A mí.
O sea, es una cuestión personal. No de lo legal, pero desde lo moral, digamos. Exactamente. Lo que pasa es que hay que hacer una gran salvedad, que estos tipos de delitos, así como los delitos sexuales, aberrantes contra chicos, tienen una fuerte condena social desde el principio. Claro. Después Eso hay que demostrarlo. Eso es lo que nos extraña igual, que la fuerte condena social en este caso siga ocupando la banca de no uno hay de los jurados social. más importantes. No hay ninguna condena de verdad, social. Su lugar, ver, el lugar a Alfano ni siquiera le hicieron un escrache. Claro. Los organismos de derechos humanos. O sea, no hay condena social acá. Bueno, pero... Me parece que el tema pasó de largo directamente. Quedó en los medios. La Asociación Argentina de Actores sí. Mandó un comunicado. Sí. Decime una cosa, el otro día, después que Luis se refirió a las cartas, vos recibiste un Twitter Graciela, que nos está mirando, me mandó un mensaje recién por el Twitter, porque yo había adelantado que íbamos a tratar este tema en el programa, y lo que me pone Graciela es: no hay tal guerra, solo acoso travestido de periodismo, en referencia a Luis Ventura acá. Aquí. Ah, mira vos. Ahí se ve. No hay tal guerra, solo acoso travestido de periodismo. O sea que Ventura la está acosando con este tipo de información. Ella siente una campaña... ¿Están ninguneando al fiscal de oficio que a partir de estos programas que están travestidos de periodismo, un fiscal de la justicia argentina dijo hay que investigar, me parece, ¿no? ¿Qué guerra es lo que opina ella? La guerra entre Luis y ella, como que es una guerra personal y no es una condena social, digamos. Han tenido varias idas y venidas con Alfano. Ahí la veíamos en el tape sentada hablando del accidente de su hijo con Luis, digamos. El acoso se enrareció últimamente. Militar, ¿no? Sí, término militar. ¿Qué término militar, la guerra? Bueno, este miércoles se estrena El Pacto acá en América y uno de los protagonistas es Federico Lupi. Y bueno, en la presentación estuvo Cecilia Rufa y entre otras preguntas, Cecilia Rufa le habló del tema Graciela Alfano, ¿no es cierto, Cecilia? Por supuesto, el martes, como dijiste, empieza El Pacto. Muy interesante también, pero muy interesante lo que nos dijo Federico. Presten atención. Unas palabras que tuvo Graciela Alfano, no sé si las han escuchado. Sí. Hablamos de eso la vez pasada con otra gente. Uno no le pide que sean sensibles porque eso es una exageración en cuanto a la voracidad de pedir cosas. Se les pide solamente que en ese término, en algo que ha dolido y duele a tanta gente, que sean, si no sensibles, por lo menos discretos, que tengan cierta adultez para hablar de cosas que a mucha gente le siguen doliendo profundamente. Y entonces es una suerte de impunidad en la medida en que se habla con liviandad de cosas tan dolorosas. No ha sido feliz, eso no ha sido bueno, ni para ella ni para nadie, pero pone al descubierto todavía esta especie de tonta libertad de hablar malamente de cosas que se deben abordar con altura y con... Cuidado. Con cuidado, en todo caso. Sí, yo creo que con adultez. Qué clarito, qué conciso y qué capaz que es, aparte de ser un gran... Sí, igual hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque habla de Mirta Legrand, de Susana y de Alfano y no se hace cargo del hijo que tiene en Uruguay. Exactamente. O sea, si habla de sensibilidad, que primero se ocupe del hijo que tiene en Uruguay, que hay una madre reclamando hace muchísimo tiempo que se haga cargo de la cuota alimentaria, que no la cumple en su totalidad. Sí, es cierto. Bueno, vamos a seguir con el tema de Alfano porque a medida que aparezcan o no estas supuestas cartas que dice Luis que las tiene en su poder o que no las puede mostrar porque le piden un dinero, seguramente vamos a seguir. Quizás ahí puede aparecer algo que la implique o no. O no, porque hasta ahora, como dice el abogado, no podría ir. No podría ir. Hasta ahora no. Bueno, doctor, tranquila. muchísimas gracias por venir una vez más. A nosotros es un placer.